Hola, soy Paloma García, soy profesora de español en Francia y en este canal comparto contenido complementario a mis clases de español sobre gramática, vocabulario o metodología. En este caso os he preparado un vídeo especialmente dedicado a los alumnos que este año presentan su CCF, que es la prueba de lenguas que se realiza al final del año de terminal del bachillerato profesional. Espero poder inspiraros con algunos temas, tanto a mis alumnos como a cualquier alumno al que le pueda servir. Así que, sin más dilación, vamos a comenzar. Bien, he decidido dividir las ideas en 4 categorías. La primera categoría que os puede servir para encontrar inspiración para vuestros temas del CCF son los temas culturales. ¿A qué me refiero con temas culturales? Por ejemplo, podéis hablar de ciudades del mundo hispánico, por ejemplo, presentar la ciudad de Barcelona o presentar la capital de México. Hay muchísimas ciudades súper interesantes con mucho patrimonio y que os pueden servir para vuestro CCF. De la misma manera podéis presentar una tradición o una fiesta típica de cualquier país de América Latina o de España. Sabéis que hay muchas fiestas que son muy diferentes a las que normalmente tenemos en Francia y es muy interesante compararlas. Para terminar esta categoría cultural, no os olvidéis que también podéis hablar de un libro que habéis leído y que os ha gustado mucho. Podéis presentar una película. Es un tema que también será muy interesante. Y por último, cómo no, actualmente tenemos un montón de series en español en plataformas como Netflix que también dan muchísimo juego, que se prestan mucho para explotarlas en vuestro oral del CCF. Por ejemplo, sería muy interesante hablar de las series sobre narcotráfico o bien sobre series históricas españolas. Tenéis también la plataforma de Radio Televisión Española a la carta, donde tenéis acceso a muchísimas series españolas que pueden serviros de inspiración para un oral del CCF. Vamos a pasar a la segunda categoría y sería la categoría de los personajes del mundo hispánico o de las personas famosas. Cuidado, tenéis que distinguir entre las personas, que son gente que existe realmente, y los personajes, por ejemplo, de una serie o de un libro, es decir, personajes ficticios, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, podéis presentar a cantantes, podéis presentar actores y las películas que han hecho. Podéis hablar también de un personaje histórico que tenga una historia controvertida, como es el caso, por ejemplo, de Pablo Escobar. Es súper interesante. Eso sí, si presentáis la vida de una persona, de una celebridad, no os olvidéis que el examinador no quiere escuchar toda su vida. Tenéis que sacar la información más importante, más interesante y organizarla a vuestra manera para hacer un oral interesante. Si os limitáis a leer la biografía de Wikipedia de este personaje, vuestra nota, os lo aseguro, no será muy alta. Pasamos ahora a la categoría número 3 y es la categoría de la actualidad. Si seguís las noticias sobre lo que pasa en los diferentes países de América Latina o en España, tenéis muchísima inspiración para abordar cualquiera de estos temas en el CCF. Por eso os invito a que durante este año, de vez en cuando, echéis un vistazo a la prensa internacional,
que también a través de Twitter o de otras redes sociales sigáis lo que ocurre en los países de habla hispana y seguro que encontráis algún tema polémico o algún tema sobre ciencias, sobre, no sé, hay muchísimos temas que os pueden inspirar para el CSEF. Por ejemplo, un tema que suele ser bastante interesante es la presencia del español en el mundo. ¿De qué manera vemos que el español está creciendo, que cada vez hay más personas que quieren aprender español y que, por ejemplo, el español cada día está más presente en Estados Unidos? Y por último, la categoría número 4 sería la categoría de las experiencias. Vosotros hace mucho tiempo que estudiáis español y estoy convencida de que tenéis alguna experiencia que compartir en relación a vuestro aprendizaje del español. Por ejemplo, podéis hablar de un viaje que habéis hecho a un país de habla hispana o podéis hablar de vuestras razones para aprender español. O incluso, si habláis de un viaje que habéis hecho recientemente, podéis traer algún recuerdo, algún souvenir de estas vacaciones o de este viaje para mostrarlo al examinador y a partir de ahí comenzar a conversar. Y por último, recordad que para elegir vuestro tema tenéis que tener en cuenta 3 cosas. La primera es que tiene que ser obligatoriamente un tema que se refiera a una realidad del mundo hispánico. Por ejemplo, si os gusta mucho un cantante que habla inglés o francés, no es posible presentarlo. Tiene que ser una persona de origen español o latinoamericano, o bien hablar de cualquier tema que esté asociado a la cultura de los países hispanohablantes. La segunda cosa que tenéis que tener en cuenta es que no puede ser tampoco un tema que habéis trabajado en clase. Vamos a suponer que habéis trabajado sobre las marcas españolas de moda, por ejemplo, pues vosotros ya no podéis presentar una marca para el CSEF, excepto si no es exactamente una marca que habéis trabajado en clase o bien si le dais otro enfoque, otra perspectiva. Por ejemplo, si habláis de la presencia del español en el mundo, podéis citar algunas marcas que habéis trabajado en clase, pero ese no puede ser el tema principal. Y para terminar, tenéis que evitar repetir el mismo tema de un compañero. Si vuestro compañero también está trabajando sobre Shakira, por ejemplo, vosotros ya no podéis presentar a esta cantante. Y algo más, que ya se me olvidaba. Es muy importante que respetéis las categorías, es decir, no podéis repetir la misma categoría más de una vez. Tenéis que elegir temas de categorías diferentes. Por ejemplo, podéis hablar de vuestras prácticas profesionales, que entraría dentro de la categoría de experiencias. Podéis presentar a una persona famosa y podéis hablar del turismo en España. Esos serían 3 temas aptos para el CSEF, pero no es posible, por ejemplo, presentar a 2 personas famosas y hablar de vuestras prácticas. Eso no sería posible. Así que bueno, el último consejo es que no lo dejéis para el último momento. Preparad a lo largo del año vuestros temas con la ayuda de vuestro profesor o profesora. Pedidle consejos. No copiéis nada que haya en internet porque vuestro profesor examinador lo sabrá, se va a dar cuenta y eso hará que vuestra nota sea mucho peor. Tampoco utilicéis traductores si no es para traducir alguna frase excepcionalmente, pero no os limitéis a copiar toda vuestra presentación en el traductor y traducirla automáticamente porque no tendrá ningún sentido, ¿vale? Tened mucho cuidado con eso. Y solamente me queda desearos muchísima suerte para el CSEF y ánimo durante la preparación de este año. Nos vemos en otro episodio del canal y os deseo que tengáis un muy buen día.
Adiós.